Segunda parte. Novicia y joven profesa. 1677 a 1681. Las noticias autobiográficas que se refieren a los primeros años de vida religiosa de Sor Verónica, con las experiencias místicas en ellas tenidas, se hallan en las relaciones de 1699 y de 1700, escritas por tanto a distancia de poco más de 20 años. Con la experiencia de la vida claustral comienza la nueva etapa de su itinerario espiritual, caracterizada por grandes consuelos y por luces superiores, pero también por no pequeños sufrimientos externos e internos que la purifican y que la adiestran en la respuesta a su vocación personal al padecer. El misterio de la cruz se va haciendo presente en su vida y se traduce en una ansia creciente de verse crucificada con el divino Redentor. Y la contemplación del Redentor paciente despierta en ella no solo el amor compasivo, sino también el propio tiempo en el amor operativo que la lleva a empeñarse en la aplicación de los frutos de la redención a los pecadores y a todos los redimidos, intercediendo y padeciendo por ellos. Admitida en el monasterio de las Capuchinas de Citra di Castello, al 17 de julio de 1677. 16. Cierto día vino el señor canónigo Rossi, que estaba encargado de nuestra casa. El canónigo Lorenzo Rossi corría con la parte económica de la casa Giuliani y murió en el año de 1700. Y me dijo: acaban de llegar para ti 2 licencias, una para entrar aquí en el monasterio, donde están tus hermanas, y la otra para el de Santa Clara de Sant'Angelo, in Vado, donde está vuestra tía. Escoge tú a dónde quieres ir. La tía era por parte de la madre. Los Mancini provenían de Sant'Angelo in Vado. Así que yo le respondí: con tal de hacerme monja, lo mismo me da. Iré a donde quieran que vaya. Oh, qué contenta estoy. Pero que no quede en palabras. Hay que llegar cuanto antes a los hechos. Marcharía ahora mismo. Él me dijo que tuviera calma y que todo se realizaría lo antes posible, así que a la mañana siguiente fui al confesor toda feliz y le conté todo, diciéndole: me siento verdaderamente contenta, pero lo sería mucho más si pudiera entrar en un convento de mayor estrechez. Me parece entonces que me respondió: conténtate con esto, los conventos de mayor estrechez no son para ti. Cuando salió de la iglesia, nuestro confesor, al terminar sí de confesarme, encontró así al señor arcipreste. Era arcipreste de Mercatello, don Giovanni Annibale Stefani. Entonces, como decía, encontró al señor arcipreste, quien le dijo que las capuchinas de Citra di Castello le habían escrito, rogándole que buscara una joven. Y le dijo al confesor: yo había pensado en una, pero temo que no pueda resistir una vida tan rígida, porque se trata de Orsola Giuliani. Así que el confesor le respondió: precisamente ahora acaba de decirme que se siente muy feliz por haber llegado 2 licencias para hacerse monja. Ella irá gustosamente a donde sea, pero le agradaría mucho más ingresar en un convento de mayor estrechez. De esto yo no supe nada, pero entonces veía que tanto el confesor como el señor arcipreste trataban de examinarme sobre ese particular. Yo me mantenía firme en mi deseo, y por fin me lo dijeron todo, y me aconsejaron que yo lo tratara con mi tío. Estaba preocupada porque era un hombre con el que no se podía hablar así como así. Así que me vencí, y cuando oyó que quería hacerme monja en el monasterio de las Capuchinas, se enfureció y me dijo: eso jamás, porque yo tengo la seguridad de que no te han de recibir, y eso no es para ti. Así que no fue posible hacerlo recapacitar. Hice que le hablaran el confesor y otras personas, y por fin se avino a que me llevaran a la Virgen de Belvedere. Con tal ocasión, iría a ver a las Capuchinas, en caso de no lograr así mi intento, porque yo accedería a lo que quisieran ellos. El santuario de la Virgen de Belvedere es importante centro religioso de aquel entonces y se halla sobre una colina a 3 kilómetros de Citra di Castello.
17. Así se hizo, pero antes de que llegara el momento, tuve muchos disgustos, y no sé cómo hacía para no apenarme por nada. Daba por seguro que obtendría la gracia. Cuando me presenté aquí en el monasterio, manifesté mi deseo y todas las monjas con mucha claridad me felicitaron. Me pareció presentir que me habrían aceptado. Sentí un contento tan grande que yo no lo puedo expresar con la pluma. Todas, a porfía, me ponían delante las austeridades y asperezas de la vida religiosa, y me tenían sin cuidado. Cuanto más me decían, menos miedo yo tenía. Y solo recuerdo que le dije a la superiora: no sé a qué se debe, porque cada vez me siento con mayores deseos de venir aquí con ustedes. Y estas cosas me van diciendo que no me acobardan, y antes bien me dan ánimo. Y me parece que con la gracia de Dios yo podré resistir todo. Las monjas estaban ya acordes y me daban buenas palabras. La dificultad estaba en que el prelado se mantenía firme en no permitir ninguna vestición, y por cierto tiempo ni siquiera había querido dar curso al memorial de una joven de esta ciudad. Mucho más duro entonces se mostraría para dar el permiso a una forastera, como lo era yo. Era obispo de Città di Castello Monseñor Giuseppe Sebastiani, de 1672 a 1689, carmelita descalzo venerado como santo. El breve de fundación de las capuchinas limitaba así al 16 el número de monjas del coro, por lo que había que esperar a la muerte de alguna profesora para admitir a una nueva candidata, y solo más tarde, siendo abadesa Sor Verónica, fue autorizada la superación de ese límite, que en atención a las abundantes limosnas afluían del monasterio. Quedé pues apenada y no sabía cómo proceder, y dije así como en broma: si yo le pudiera hablar, creo que obtendría la gracia. Así que las monjas me dijeron: eso será imposible, porque él está mal y no puede salir de casa. Estando hablando así, llegó nuestro tío con otras personas, y me dijo que el prelado quería oírme antes de mi partida, pero no pudiendo salir del palacio, ha dado la orden de que me lleven allá. Así que me llené de contento, pero estaba preocupada, porque no sabía cómo hablarle. La superiora me llamó aparte, sin que nadie la escuchara, y me dijo: ¿tendrás valor para ponerte de rodillas delante del prelado y pedirle la gracia de que podamos aceptaros antes de vuestra partida? Eso pasó desde el año de 1674, y era abadesa la madre Agnes Rimini, que murió en 1680. Pensé que la superiora no hablaba en serio, sino que me lo decía para ver si yo era obediente, así que le respondí: yo haré todo como usted me lo manda. Yendo así de camino, sentía un sobresalto grande, y no creía poder hacerlo, y me sentía cobarde, más por otra parte, que veía yo dispuesta a esto, y mucho más con tal de obtener la gracia. Así que no bien llegamos ante el prelado, dijo él: es demasiado joven para tomar una vida tan rígida. Así que comenzó a examinarme, y yo respondía todo con ánimo resuelto, y le dije que esperaba en Dios que yo pudiera afrontar todo, y me preguntó si es que sabía leer, a lo que yo le respondí que no, pero que algo sabía, y que haría lo posible por aprender. Quiso escuchar cómo leía, e hizo traer un breviario. Oh, Dios mío, qué angustia. Y a pesar de todo probé el leer, y leí bien, y así el prelado, como los demás que estaban presentes, dijeron que la lectura podía pasar. Pero nuestro tío, que conocía muy bien que yo no sabía leer, dijo: esto es un milagro de su divina majestad, y no me explico cómo, no sabiendo apenas deletrear, ahora oigo que lee perfectamente. El no saber leer se refiere al latín, respondiendo a las preguntas que le hizo el mismo prelado en la exploración de la voluntad, porque ella no vaciló en afirmar por escrito: sé leer y escribir, documento que existe en el archivo conventual. El prelado dio buenas palabras, diciéndome que estuviera tranquila y que me guardaría el puesto para cuando tuviera más edad, y con esto nos despedimos. El prelado mandó por delante a toda aquella gente, y él iba detrás conmigo a través de 2 o 3 salas. Yo lo tenía cogido por el escapulario, y en esto me arrodillé ante él y le dije: Monseñor, una gracia. Y él me contestó: hablad. Y yo le dije:
por amor de Dios, hágame aceptar por las monjas, que después aguardaré cuanto quiera. Me concedió sin más la gracia, y en aquel mismo momento hizo redactar el memorial y le dio curso. Yo volví al monasterio fuera de mí por el contento y fui admitida enseguida. En aquel momento experimenté algo que no sé explicar y que me parece recordar que Dios me dio la luz particular sobre la gracia que me otorgaban al tomarme por esposa suya. Cuando el confesor me ciñó el cordón, me pareció que se me representaba a lo vivo cómo él estaba en el lugar y obraba en persona del mismísimo Señor en aquella función. Este confesor de la comunidad que le ciñó el cordón de aspirante el 17 de julio de 1677, tras el voto favorable del capítulo conventual, era el padre Francisco María Ripa, orantoriano. Recuerdo ahora que me pareció salirme de mí misma por el contento, y que sentía, pero que no faltó alguna lucha así de la humanidad, porque yo no hacía caso alguno, y me parecía sentir a mi lado a Jesús, que me iba diciendo: ya te tengo, cogida y ligada. Y yo no podía decir otra cosa que: oh Jesús mío, oh Jesús mío. No cabía en mí el pensar en una gracia tan grande, y enseguida partimos de vuelta a la patria, y yo no veía el camino porque yo me hallaba fuera de mí. Cuando me vieron el cordón todos quedaron extrañados, y no faltaba quien lloraba de disgusto y decían: es imposible que lleves aquella vida. Y yo respondía: estad tranquilos, que Dios me ayudará. La vestición. 28 de octubre de 1677. Durante el tiempo en que estuve admitida, que fueron 3 meses, creo que más bien o más que menos, experimenté varias veces en la comunión ciertos recogimientos. Dios se me hacía sentir y me impulsaba a dejar todo, a amarlo a Él con todo el corazón y a darme totalmente a su santo querer. Oh, qué ansias, oh, qué deseos me venían. Trataba de ocultar todo a los demás y no quería que nadie conociese lo que me pasaba en mí. Al mismo tiempo, yo experimentaba muchas y grandes luchas, y el mundo, y el demonio, y la carne me combatían cada cual por su parte, pero pude superar todo con santa paz. Aquellos jóvenes de los que ya he hablado antes hicieron cuanto pudieron para lograr que desistiera de mi resolución y me sirvieron de gran tentación hasta el último día en que partí de casa. La despedida de mi casa paterna y de mis queridas hermanas, a las que yo tanto amaba, se me hizo muy sensible, pero había en mí algo que me ayudaba a superar todo con valentía. Recuerdo que nuestro confesor y el señor canónigo Rossi me acompañaron durante una buena parte del camino, y yo sentía un contento tan grande que yo no puedo expresarlo con la pluma. Uno de ellos, creo que era mi confesor, y me dijo: dime, ¿esta alegría es verdadera o fingida? Y le respondí: les aseguro que es verdadera, y siento que yo no quepo en mí por el gozo. Y estos 2 sacerdotes me acompañaban, uno a cada lado del caballo en que yo iba. Yo lo hacía caminar despacio por el gusto que me daba la compañía de aquellos siervos de Dios, y me servían de gran ayuda, y sentía, de tanto en tanto, que la humanidad hacía su aparición, y ella también quería tener su parte, pero no hallaba en mí espacio para su intento. Llama la atención que en todo este proceso de opción vocacional definitiva y de despedida familiar no vuelva a aparecer el padre de Órsola. Quizá no tuvo valor para ver partir a su Benjamina. Francesco Giuliani, que seguía desempeñando su cargo en Piacenza y que se había desentendido del cuidado inmediato de sus hijas, acababa de contraer matrimonio por 3ª vez. Cuando se despidieron estos sacerdotes, me sobrevinieron muchas luchas durante el resto del viaje, pero no vacilé lo más mínimo. Permanecí fuera 4 días y tuve que soportar muchas tentaciones y no veía la hora de entrar en el monasterio. Pensaba que allá adentro habría cesado todo y no quería ir a ninguna parte, y todo cuanto veía me daba náuseas y en nada yo hallaba gusto. El día en que había de ser mi vestición padecí nuevas luchas, en el momento mismo en que estaba yo en la iglesia para vestir el hábito de capuchina. Y había un gran grupo de señores afuera de la verja de nuestra iglesia, mientras que yo me hallaba dentro del presbiterio y oía que decían: señora esposa, todavía estáis a tiempo si queréis decir no, aún estáis a tiempo. Y lo repitieron varias veces.
Fue una verdadera tentación, pero llena de valentía me volví y les dije: lo he pensado bien. Lo que siento es no haberlo hecho muchos años antes. Comencé a quitarme de encima todas las joyas y adornos que llevaba, y las damas y señoras que estaban conmigo no me dejaban. Y yo les dije: yo no quiero tomar la cruz con esas frivolidades encima, quítenmelo todo. Y así lo hice, y mientras me despojaba de tales adornos, trataba de estar con la mente fija en Dios, y hacía la ofrenda de mí misma al Señor. Y me pareció que al ponerme la cruz y la corona de espinas, tuve cierto sentimiento, pero ahora no lo recuerdo. Solo sé que no quise ya ver a ninguno de cuantos había en la iglesia, y yo no abrí los ojos hasta que puse el pie en la clausura. Era uso de aquella época conducir a la joven que entraba en un monasterio por las calles de la ciudad en una vistosa carroza, como una novia bellamente adornada, con distinguido acompañamiento de damas y caballeros. El cortejo partió de la casa del caballero Brocy, que era bienhechor de las capuchinas, donde Úrsula se hospedó aquellos 4 días. Sor Gabriela Brocy nos ha dejado una bella descripción del efecto que hacía la Giuliani con sus galas de novia. Este texto está en el diario, primera parte, 824 es la página y tiene una nota. Así que, como iba diciendo, tras la larga batalla entre esta humanidad, la primera noche entre las paredes del convento. Número 19. Ahora, por obedecer, yo voy a describirles al detalle todo lo que me sucedió en el convento. La primera vez yo fui vestida de ese santo hábito, y me parece que recuerdo que me hallaba como desorientada por la novedad y el cambio tan grande. Y al verme entre estas paredes, mi humanidad se alborotaba, pero el espíritu estaba todo contento. Todo me parecía poco, por el amor de Dios. Y tras la larga batalla entre la humanidad y el espíritu, me pareció que experimentaba de pronto algo que yo no sabría decir si fue recogimiento o arrobamiento. Y solo sé que me sacó de los sentidos. Así que no supe conocer lo que fue. Y en el mismo acto me parece que yo tuve una visión de nuestro Señor que me llevaba consigo tomándome de la mano. Oía una armonía de sones y de cantos angélicos, y en realidad me parecía estar en el paraíso. Recuerdo que yo veía, ante mi gran variedad de cosas, que todas parecían delicias de paraíso, y veía una muchedumbre de santos y de santas, y me parece haber visto también a la Santísima Virgen. Recuerdo que el Señor hacía gran fiesta, y les decía a todos: esta es ya nuestra. Y luego, dirigiéndose a mí, decía: dime, ¿qué es lo que quieres? Y yo le pedí la gracia de amarlo, y él, en aquel momento, me parece que me comunicaba su amor. Varias veces me preguntó qué deseaba, y ahora recuerdo que le pedí 3 gracias. Una fue que me concediera la gracia de vivir como lo exigía el estado que había abrazado, y la segunda, que no me alejara jamás de su santa voluntad, y la tercera, que me tuviera siempre crucificada con él. Así que me prometió que todo me lo concedería, y me dijo: yo te he elegido para grandes cosas, pero te tocará padecer mucho por amor mío. Esa última palabra quedó tan impresa en mi mente que en todos los años transcurridos desde entonces me ha servido de ayuda. Así, cuando me viene algún padecimiento, yo pienso: ¿por quién has de padecer? Y con esto he procurado siempre vencer toda repugnancia y todo padecimiento, y sé que en dicha visión tuve más gracias y comunicaciones, pero no lo recuerdo distintamente y por eso no lo escribo. Me parece que el Señor en aquel momento me hizo recordar todo cuanto Él había hecho y obrado en mí, y me trajo también a la memoria todos los pactos que había hecho ante Él y con Él. Al mismo tiempo se renovó todo y se hicieron nuevos pactos, y Él me prometió grandes cosas si yo le había de ser fiel, y me parece que me dio el beso de la paz. Volví en mí, y me pareció ver en nuestra celda una gran luz. Pero luego desapareció, y yo me encontré sin saber cómo arrodillada delante del crucifijo de la celda, y sabía que había ido a acostarme, y que por la felicidad que sentía yo no hallaba el reposo, así que decía solamente: Señor, qué gracia tan grande es esta de haberme dado este hábito.
Besaba yo el hábito y las paredes y sentía un no sé qué en mi interior. Pero no reflexionaba en ello. Pensaba que todas habrían probado algo parecido a lo que yo probaba y pasé toda la noche sin acostarme. Así que fui a los maitines a pesar de que no sabía leer y me uní a las demás en el rezo. Y sentía tal contento que yo no cabía en mí. Ahora recuerdo que desde que tuve esa visión, por mucho tiempo me parecía sentir al Señor a mi lado, como si fuera una persona, y de tanto en tanto yo oía que me decía: «Soy yo, no temas». Esta sola palabra me hacía tanto bien, y sentía en mí un fervor y anhelo de amar a Dios con toda la verdad, pero luego no lo tenía en cuenta ni hacía caso de nada. Pensaba que todo eso se siente siempre y se tiene siempre, que una se hace monja y que todos cuantos dejan el mundo experimentan lo mismo. Cada vez que yo iba a comulgar experimentaba un gran contento, y creo que a veces había también recogimientos y arrobamientos, y sentía que el Señor me encendía cada vez más, comunicándome los deseos de resolverme de una vez a amarlo de veras. Frecuentemente me daba ciertos toques en el corazón, los cuales me despertaban y me hacían conocer lo que son las cosas en esta vida, y de aquí aprendía que no había otro bien fuera de Dios. Algunas veces me venía el deseo de que todo el mundo amara al sumo bien, pero yo quería pasar a todos en el amor. Recuerdo que a veces lloraba mucho por ese motivo, así que venía mi madre maestra a la celda y me decía: «¿Qué le sucede?». Y yo le respondía: «Temo que las otras novicias amen al Señor más que yo, y me alegro de que lo hagan, pero yo quisiera hacer lo mismo». Y ella me decía: «Hágalo, sí. Mi deseo es que todas lo hagan», y no añadía absolutamente nada más. El camino de los desprecios y los padecimientos. Número 20. Esto fue en los primeros días. Luego se desencadenó la lucha y el tentador me hizo sentir una aversión tan fuerte hacia la madre maestra y hacia el confesor que yo no me fiaba ni de la una ni del otro. La maestra de novicias era Sor Teresa Ristori, que murió en 1687. Más tarde gobernaría la comunidad durante 2 trienios. De 1680 a 1686 tuvo en grande estima a Sor Verónica, y el capellán era el ya mencionado, el padre Francisco María Ripa. Tampoco yo me fiaba de las hermanas, porque si bien no podía hablar, ya que durante el año del noviciado no se habla con ninguna. Lo propio me sucedía con la superiora. Desde el 4 de octubre de 1677 era abadesa Sor Gertrudis Albicini, que murió en 1704. Rigió la comunidad durante 3 trienios. Fue de 1677 hasta 1680, y de 1686 a 1689, y de 1695 a 1698, y entre ella y Sor Verónica habría siempre una fuerte incompatibilidad de espíritu. Comprendía pues que era una tentación y trataba de vencerme yo en cuanto podía, y a veces decía algo, y yo creía que entre nosotras, una vez dicho algo, ya no se hablara de aquello. Pero un día había referido una tentación a la superiora y luego pude oír cómo ella se la contaba a una de las hermanas. Desde aquel momento yo me propuse no decirle nada a nadie y así lo hice. Eran muchas las tentaciones, pero esta de callarme me dominaba más que ninguna otra. Y no solo que no decía nada a la superiora ni tampoco a la maestra, sino que ni siquiera lo hacía con el confesor. Pasé 3 meses sin confesarme, y decía algún defecto o alguna falta, pero de inquietudes y tentaciones no decía ni palabra, y sostenía luchas día y noche. Hacía por no cometer faltas para no tener que confesarme, y a veces me decía el confesor: «¿Pero no tenéis ninguna falta?». Y yo respondía: «Padre, ¿qué quiere que cometamos si estamos siempre en silencio y retiradas, o mejor dicho, encarceladas?». Y él me daba la bendición de todos los defectos
y yo me marchaba. Pero como Dios y yo sí lo sabíamos, cuánto tuve que sufrir por esa causa. El tentador me tentaba cada vez más sobre este punto del callar con el confesor. No sé explicarme el cómo era, pero el confesor, con mucha caridad, a veces me hacía llamar y me hacía muchas preguntas, pero yo no le descubría nada. Cada vez yo sentía mayor aversión hacia él, y una mañana, después de comulgar, me pareció que el Señor me hacía un reproche precisamente sobre este punto. En ese mismo momento, yo lo recuerdo ahora, hice el propósito de querer decir todo al confesor, y así lo hice. Él usó conmigo gran caridad, y entonces y siempre, mientras fue confesor, así lo hizo. El padre Ripa fue sustituido, a lo que parece, cuando Sor Verónica era ya profesa. Por causa de las celotipias que estaban surgidas entre las monjas, y eso fue debido al tiempo que dedicaba al buen sacerdote a aquella joven que estaba tan favorecida de Dios con dones superiores. Es lo que se desprende de un relato hecho por la misma santa años más tarde, y esto está en su diario, quinta parte, desde las páginas 746 a las 749. Pero el hecho es que a mí me quedó una repugnancia grande y él lo sabía. Me obligaba a vencerme y yo conocía que me hacía bien. Y desde el principio del noviciado hasta el final, y aún después, hubo una novicia que comenzó a meterse conmigo y yo con ella. Pocos días pasaban sin que hubiera entre nosotros algún encuentro. Ella tenía por su parte a la superiora, a la que le contaba todo. Así que comenzaron a venirme mortificaciones en público y en el refectorio, y yo imaginaba de dónde venían, pero no decía nada. Mi sensibilidad, sin embargo, se resentía vivamente y se revolvía, y hacía por pensar en la pasión del Señor, y decía entre mí misma: Verónica, recuerda que has venido aquí para padecer y por tanto a estar quieta. Yo comprendía que la sensibilidad tomaba para sí más de lo que había y quería desahogarse de alguna manera, pero con la ayuda de Dios lograba dominarla. Procuraba no dar a demostrar nada y hacía todo lo contrario de lo que quería la humanidad y el sentimiento. Terminada la comida, volvíamos todos al noviciado. Yo me sentía como revolver el estómago por la violencia que tenía que hacerme, pero no decía nada. Me parecía que la superiora la tomaba siempre conmigo y no me atrevía a hablar, y no es que lo hiciera por virtud, sino que estaba siempre con miedo de recibir alguna otra penitencia. Mi sensibilidad estaba tan viva que cualquier cosa que yo oía o veía la tomaba en un sentido contrario. Me daba cuenta de que todo era una invención del demonio y de que mi humanidad le hacía el juego tomando las cosas siniestramente. Todo esto me daba pena y hubiera preferido no tomarlo a pecho. Me parecía que la superiora, desde el momento en que esa novicia le decía las cosas, las tomaba como si fueran oráculos, pero me lo debía de parecer a mí, porque no daba señal alguna de darme cuenta de ello. En mi interior, sin embargo, ¿cómo tenía que violentarme a mí misma para vencerme? A veces hacía alguna cosa que yo sabía que había de agradar a la superiora y a la novicia, pero duraba poco este espíritu mío, porque luego surgía algo entre nosotras. Esto era el manifiesto a toda la comunidad, porque se nos oía gritar algo. Yo no la tomaba tanto con la novicia como con la superiora. Yo no podía decir una sola palabra y a veces me venía el deseo de decir algo. Me arrodillaba delante de la novicia y le decía que, cuando ella estuviera enfadada conmigo, viniera a algún lugar apartado para no ser oída, y que me dijera cuanto quisiera, y que yo no habría hablado con nadie. Me parecía que era justo obrar así, pero ella se enojaba todavía más contra mí, y pienso que lo hacía porque yo no lo hacía con la humildad necesaria. Lo hice así muchas veces, precisamente para vencerme, porque sentía cada vez más vivos la humanidad y el sentimiento. Sor Verónica tuvo como connovicias a Sor Chiara Felice Salari, que murió en 1733, y a Sor Diomira Pecchioni, que murió en 1729. La que tanto la hizo sufrir debió de ser Sor Chiara Felice,
A pesar de todo, hubo siempre entre ambas una relación de sincera amistad. Esa connovicia, que llegaría a ser abadesa de 1704 a 1707, haría en el proceso la canonización y grandes elogios de la virtud de Sor Verónica, concretamente del tiempo de noviciado. Cuando iba a la oración, el Señor me reconvenía, pero yo no hacía caso, así que sentía el combate entre la humanidad y el espíritu hasta el punto de que todo se me volvía ajenjo. El mal venía de que en mí no había un espíritu de humildad ni de virtud. Tenía algún deseo de padecer, pero en cuanto se presentaban esas ocasiones, me hallaba en las mismas. Yo tenía miedo de hacerme violencia. Entretanto no sabía cómo comportarme. Exteriormente yo no daba señal alguna de mi resentimiento. Todo lo tenía oculto, pero no por virtud, ni por mortificaciones, como me sucedía. Bastaba que yo dijera una palabra para que a la mañana siguiente me viera reprendida en la presencia de todos de cuanto yo había dicho y hecho. Y esto me incomodaba, y veía que yo no podía hablar ni siquiera de cosas que tuviera un poco en la razón, a no ser que me lo pareciera a mí, ya que en toda mi vida he sido la enemiga de mortificaciones, ingeniándomelas siempre para evitarlas en cuanto estaba de mi parte. Pero también esto me ocasionaba penas, porque me parecía que me sentía impulsada interiormente a soportar todo por el amor de Dios, y esto me contenía de una manera en la cual no profería palabra en defensa mía. Pero a veces me venían tales ímpetus de ira que de pronto decía o respondía algo. No recuerdo con todo que la humanidad haya logrado su intento en esas respuestas, porque no bien había dicho algunas palabras, yo sentía remordimiento y me parecía que estaba desaprovechando una ocasión tan buena en donde poder merecer y dar gusto a Dios. Oh mi Jesús, ¿y cómo lo hacía? Porque era un sufrimiento. No sé lo que me pasaba, porque parecía atontada. Deseaba el padecer y lo pedía al Señor, pero al sobrevenir esos encuentros yo me venía abajo. Pasé así todo el año del noviciado, y después las cosas siguieron, lo mismo con esa hermana. Pero yo supongo que todo procedía de mí, solo que yo no sé explicarme en el cómo sucedía. Me parece recordar que en mi interior yo sentía siempre cierta paz, y no recuerdo haber tenido nunca sentimiento alguno de venganza contra ella. Todo mi deseo era hacerle actos de caridad. Del mismo modo, siempre que he tenido alguna que se me ha mostrado contraria, no recuerdo haberle hecho a sabiendas alguna displicencia. Todas estas cosas exigían de mi caridad y humildad. Y no pudiendo hacer otra cosa, yo me iba a hacer oración por esas tales. A pesar de que la humanidad sentía todo eso al vivo, hacía de modo que ella no lograra otra ventaja que la mortificación y la negación. Con mucha frecuencia yo pedía al Señor que me hiciera caminar por la senda de los desprecios y de los padecimientos, y desde el primer año de noviciado yo he suplicado al Señor que me tenga siempre súbdita en el convento. Y en cuanto al trato con los demás y con las demás hermanas durante esos años, yo alimenté siempre el deseo de soportar y de correr con la caridad allá donde menos atracción sentía, sea todo para la gloria de Dios. Esto era una relación del año de 1699 que está escrita en su diario, quinta parte, desde las páginas 717 a las 723. Todo se me hacía difícil. Aún a trueque de tal o cual repetición, insertamos algunas páginas de la relación del año de 1700 que engloba los recuerdos del año canónico del noviciado y los del tiempo en que las jóvenes profesas seguían en un régimen de noviciado bajo y tenían la dependencia de la maestra. Número 21. Estuve 3 meses sin poder tomar confianza con el confesor y sufrí mucho, pero no decía nada. Al mismo tiempo experimenté combates de muchas clases y la humanidad todo lo hallaba difícil. Todo lo sentía al vivo. Pero entonces no comprendía si esto era una humanidad u otra cosa.
Procuraba hacer todo lo contrario de lo que me sentía inclinada a hacer. Se me antojaba la madre abadesa, que era indiscreta, o la madre maestra, que era incapaz, y en cuanto a las monjas, yo no congeniaba con ninguna. Pero se trataba solo de aprensiones mías. Yo conocía que todo procedía de mí. Y no es que yo no hallara a todas estas hermanas, incluida la superiora, que estaban llenas de caridad, pero a mí me parecía todo lo contrario, y mi único alivio yo lo tenía cuando iba a la iglesia, especialmente en el rezo del oficio. Este oficio es el oficio divino, pero también aquí yo me encontraba apenada, porque yo no sabía leer, y me refiero a que no sabía leer el latín. No obstante que me gustaba escucharlo, muchas veces la superiora me decía que yo no fuera al coro, por la preocupación que tenía de que al levantarme tan frecuentemente me perjudicaría, y yo entonces no osaba replicar. Pero en cuanto yo oía salmodiar, me iba a escondidas fuera de la puerta del coro, y allí me estaba hasta que se terminaba el oficio, y esto yo lo hacía cada vez que yo tenía ese mandato. Me parece recordar que me sentía también inclinada a la caridad con el prójimo, a pesar de ser tan pequeña y de corta edad, y yo me ponía a hacer trabajos superiores a mis fuerzas. Al pensar que yo tenía que hacer todo por el amor de Dios, no había una cosa que se me hiciera imposible. Pero siempre sentía cierta repugnancia de la parte inferior solo con pensar en la motivación, que no era otra que el amor de Dios. Entonces, al pensar en esto, encontraba fuerza para superarlo todo. A veces, decíame sencillamente a mí misma: Verónica, ¿en qué estás pensando? ¿No sabes que has venido a servir y no a ser servida? Mateo 20, versículo 28. Pero por lo visto tú quieres campar por tus respetos. Y no ha de ser así. O cambia de vida o cambia de hábito. Y todo esto en mí producía cierto efecto, pero era de poco provecho porque yo he sido siempre un poco atolondrada. Y aún así, estas reprensiones que me hacía a mí misma producían su efecto por algún tiempo, pero luego comenzaba a sentir nuevamente repugnancia y estuve de esa forma bastante tiempo, sin demostrar nunca nada a nadie. Generalmente pasaba la noche en puro llanto, pero no sé por qué también, pensando en la Santísima Pasión, me conmovía hasta las lágrimas, pero no recuerdo bien la causa de tan frecuentes lloros. Me parece recordar que cuando yo oía que había algún pecador obstinado que no quería convertirse a Dios, me daba tal pena que no descansaba ni de día ni de noche y decía del corazón al Señor: Dios mío, aquí me tenéis, pronta a cualquier padecimiento, con tal que se conviertan a vos todos los que os ofenden. Hacía muchas penitencias a este fin y decía mientras me azotaba: Señor, no dejaré de golpearme mientras que estas almas no se conviertan a vos. Pasaba horas enteras en ese ejercicio y cada vez me venían más ansias de padecer por la conversión de las almas. A veces, al acostarme, yo oía como una sensible voz que me iba diciendo: no es tiempo de reposo, sino de padecer. Y de pronto yo me encontraba levantada y arrodillada delante del crucifijo y le decía: Dios mío, os pido almas, estas llagas vuestras sean voces por mí. Decid conmigo, oh almas redimidas con la sangre de Jesús, venid a estas fuentes de amor. Yo os llamo estas santas llagas, que son la voz por mí. Venid todas, venid todas. Hacía algún soliloquio, hablando al amor inmenso de Dios, y esto me encendía aún más en el deseo de padecer por la salvación de las almas. Hecho todo esto, hacía lo posible por volver a acostarme, pero no podía separarme de las llagas de Jesús. Pasaba así a veces la noche entera, y mi reposo eran lágrimas y suspiros, y todas estas cosas me sucedieron en el primer año del noviciado. Pero había tanta luz y tanto amor. Número 22. En el mismo año, me parece que por Navidad, estando ante el niño Jesús en el pesebre, le rogaba que concediese alguna gracia a mi alma y le pedía de corazón su amor. Y de pronto me pareció que me había quedado como fuera de mí, y se me presentó entonces el niño Jesús y me dijo: ¿qué deseas? Y yo respondí: a vos, sumo bien mío.
y me pareció que me replicaba: ¿qué es lo que pides? Y yo repliqué a mi vez: el amor vuestro. Y replicó de nuevo: ¿qué es lo que quieres hacer con mi amor? Y yo repuse: amar a quien tanto me ama, que sois vos. Al mismo tiempo me concedía cuanto yo expresaba, pero yo no entendía nada. Sentía en mi corazón como una llama ardiente y no entendía nada. Y aún así, yo tenía un anhelo. Este anhelo era amar a Dios. Y aún después de volver a mis sentidos, me quedó un no sé qué, que me parecía no poder hallar sosiego. Afuera donde fuera, o estuviera donde estuviera, o hiciera lo que hiciera, el niño Jesús seguía en mi mente, tan al vivo como ya lo había visto. Y de todo esto no hablaba yo con nadie, ni siquiera con el confesor, porque trataba de hacer lo que estaba de mi parte y buscaba ocasiones de padecer. A pesar de ello, cuando a veces ocurría alguna cosa, la sentía al vivo, ya que en mí no había ni sombra de virtud, sino que yo era toda sensibilidad, y por ser de natural colérico, tenía que habérmelas muchas veces con esa humanidad mía. Y es cierto que cuando yo cometía alguna falta, tenía tal pena y tal dolor, que yo andaba con gran cuidado para no volver a caer de nuevo. Número 23. Me parece recordar además que en el mismo tiempo del noviciado, cada vez que llegaba alguna solemnidad, el Señor me daba gracias especiales y me sentía distanciar cada día más de las cosas terrenas. Recuerdo que en la fiesta del primer día del año, al meditar la noche anterior en el amor ardiente con el cual Jesús quiso derramar su sangre preciosa por todos nosotros que somos pecadores, yo en este punto no sabía hacer oración, sino que más bien estaba allí, sin más. De pronto, no sé cómo, quedé como fuera de mí, y me pareció que el niño Jesús me invitaba, pero yo no comprendí lo que era, porque solo me quedó un deseo grande de no querer sino solamente a Él, y decía muchas veces en mi interior: Jesús mío, vos sois mi único bien, por lo tanto solo quiero a vos. Y a veces, mientras me ocupaba en las faenas del convento, como acarrear agua y la leña, o barrer y cosas semejantes, me sentía sin fuerzas para hacerlo, a pesar de lo cual, y siendo esos los quehaceres propios de las novicias, yo me ponía a hacer todo, y decía dentro de mí: Jesús mío, venid conmigo, que así todo se me hará más fácil. Lo decía, pero no recapacitaba en ello, pero a veces yo le veía de pronto a mi lado, abajo, más bien desaparecía después de verlo. Me dejaba tal vigor cuando esto hacía, que yo no solo hacía todos los trabajos por él, sino que más bien hubiera hecho todavía más. En el mismo año y en la fiesta de Pentecostés me parece recordar que por la mañana en la Santa Comunión el Señor me hizo entender, y no sé cómo, porque yo no conocía nada, que tenía que disponerme a cuanto Él quería concederme. En un instante yo me sentí presa de un grande ardor y me abrazaba, pero aún así yo no veía el fuego, y me sentía consumir, pero no sabía cómo. Todo esto me desprendía de todo, y me quedaba solo la grande ansia de amar a Dios. Así que recuerdo que iba diciendo solamente esas precisas palabras: oh amor, oh amor. Entonces replicaba muchas veces: oh amor. Cuando todo hubo pasado, quedó en mí una ansia de no apartarme jamás de Dios, sino más bien amarlo de corazón. Iba algunas veces a mi madre maestra y le decía: enséñeme qué debo hacer para amar al Señor. Y ella me decía algunas cosas: que muriera, por ejemplo, a mí misma, que fuera obediente, que correspondiera a las inspiraciones y cosas por el estilo. Me hacían bien y me ayudaban a acrecentar esos deseos. Al poco rato yo volvía de nuevo a la maestra y ella me daba algún otro ejercicio, y a veces le decía: madre maestra, siga diciéndome algo del Señor. Con frecuencia me parecía, y en efecto debía de ser así, que las novicias, mis compañeras, hacían más que yo y que amaban al Señor más que yo. Y entonces yo me apenaba tanto que a veces lloraba. Y recuerdo que una noche me había puesto a hacer un poco de oración antes de acostarme y le decía al Señor: Señor mío, me alegra que todos y que todas te amen, pero yo quisiera pasar a todos en el amor. Así con esto yo rompía a llorar, y estas porfías sobre quién podía adelantarse más en el camino de la perfección
si bien yo no los entendía y no entendía nada, ni sabía qué quería decir perfección. Y estos anhelos los tenía de continuo, sobre todo el día que yo recibía la comunión, y no me aprovechaba de nada, y ni siquiera decía cosa alguna al confesor. Por entonces vino como extraordinario un padre de la Compañía de Jesús, el cual me encaminó algo más en la práctica de la oración. Entonces tomé con él cierta confianza. Comencé a manifestarle los deseos y ansias que sentía, y él me examinó sobre muchas cosas, y recuerdo que me dijo que fuera fiel a Dios, y que correspondiera a sus llamadas, y me recomendó también que continuara yendo contra la corriente, y que fuera el amante del padecer, a lo que yo le respondí en mi simplicidad: «Oh, Padre, yo no tengo otro anhelo». Me parece que le hice reír, y me respondió como era verdad: «No sabéis qué es padecer, y por eso habláis así». Por entonces yo no hice caso de esas palabras, pero cuando me sobrevenía algo que lo sentía al vivo, me acordaba de todo y decía: «Ahora es tiempo, Verónica, de poner en práctica cuando te dijo aquel padre». Así que me parece recordar que la venida de ese padre fue para mí una gran ayuda, y desde entonces comencé a tomar más en serio tantas llamadas e invitaciones que tenía con frecuencia. Con toda probabilidad se trata aquí el padre Francesco Massagalli, que fue llegado a Città di Castello en 1676 para abrir el colegio de la compañía. Él murió en 1695. Esto es una anotación de L. Iriarte. Confessori di la Santa Veronica Giuliani, Italia Franciscana, 64 a 1989, iniciando desde la página 406 y subsiguientes. Dios mío, tomadme ahora. Número 24. Me parece recordar que durante el tiempo del noviciado, muchas veces en las tareas y los trabajos manuales, me hallaba fuera de mí. A veces se me imprimía tan de veras la presencia de Dios que cualquier cosa que hiciera no se me apartaba la mente de Dios, todo lo cual me comunicaba un mayor impulso de asentarme en Dios solo. Esta presencia de Dios me parecía experimentarla de varias maneras, y en primer lugar la general, por la cual sabemos con certeza que cualquier cosa que hagamos estamos siempre en esa divina presencia, pero a veces esa fe era en mí muy viva y muy íntima por el efecto de las luces interiores que recibía. Otras veces era con cierta aplicación más particular, y con frecuencia me parecía sentir de continuo al Señor al lado mío como una persona. Otras me parecía sentirlo tan intrínsecamente y unido a mi alma que me parecía como estar nadando en él mismo, como así también lo hace un pez en el agua. Oh Dios, si yo pudiera referir los efectos que esto dejaba en mí, las ansias que tenía de no poseer otra cosa que a Dios. Y por lo general, esa divina presencia, cuando me penetraba bien, me dejaba siempre con el deseo de despojarme de todo y en todo, y de desasirme de mí misma. Y no solo yo sentía ese deseo, sino que me parecía al mismo tiempo que me amaestraba sobre el modo de llegar a ese despojo. No obstante que yo no ponía la atención en nada, ni tampoco entendía nada, experimentaba yo a veces en lo íntimo del corazón ciertas invitaciones secretas, y me parecía que fuera el Señor, pero no me resolvía a nada. Solo recuerdo que cuidaba de no cometer defectos y trataba de vencer mi natural, y decía a veces a la Madre Maestra que por caridad no me dejara pasar nada sin la debida penitencia. Pero ya, cuando me era impuesta lo sentía tan al vivo que mi humanidad se alborotaba y tenía que calmarla echando mano de las penitencias. Es verdad que al exterior yo no le daba nunca una señal de esas reacciones, porque lo disimulaba todo hacia las penitencias con gusto. Y me parece recordar que en general hube de soportar combates y contrastes entre la humanidad y el espíritu. También que en esos 3 años de noviciado, Verónica emitió su profesión el 1 de noviembre de 1678, al terminar el año del noviciado. Siguió 2 años más bajo la autoridad de la maestra de novicias, como era el uso en el monasterio. En todas las solemnidades y de tiempo en tiempo,
se renovaba en mí el deseo de padecer y de entablar porfía sobre quien de nosotros pudiera amar más al Señor. Y muchas veces, al encenderse esas ansias en mi corazón, quedaba fuera de mí yo, y no me daba entonces cuenta de lo que hacía y sentía, y no sé qué, de nuevo, pero yo no discernía nada, así que me decía a mí misma: ¿cuándo vas a comenzar, Verónica? Ya es tiempo. Y sentía una voz interna que me replicaba: no temas, yo estoy contigo. Oh Dios, esto me comunicaba tal ánimo que hubiera hecho cualquier cosa en ese momento. En ocasiones parecía que en la oración se me abría un camino, pero luego de pronto no veía en dónde me encontraba. Me fui dando cuenta de que eso me ocurría porque no era una constante en responder a las divinas llamadas y que no correspondía a cuanto el Señor quería de mí. Al meditar en su pasión y en sus dolores, me quedaba tan apenada y con tal ansia de padecer que iba discurriendo cómo podía hacer para lograrlo, y al propio tiempo me parecía sentir que no sé qué, o como si yo no hiciera en realidad lo que Dios quería. Pero entonces me venía el deseo de despojarme de todo en todo, y oía como una voz que me decía: aquí te quiero, totalmente desnuda de todo para ser toda mía. Y yo pensaba siempre que era la voz del Señor, así que decía: Dios mío, ¿cuándo estaré toda unida a ti en todo? Yo no puedo más, tomadme ahora. En un instante me daba cierta luz sobre mí misma, haciéndome ver mi impotencia y mi nada, y con ello adquiría luz más íntima para comprender que no hay otro bien fuera de Dios. Y estas cosas me venían con frecuencia y no me dejaban reposar. Estaba una inquietud continua, queriendo comenzar de una vez a hacer todo de Dios, pero ya, nunca acababa de resolverme. Ven a mí, ven a mí. Número 25. Hice varias veces los ejercicios espirituales y recuerdo que me hicieron mucho bien, y me parece que en ese tiempo, cada vez que me ponía en oración, me sentía al punto toda recogida en Dios y tenía alguna visión, pero yo no conocía ni discernía qué es lo que era. El confesor me lo explicó y me dijo que le refiriera todo, pero no sabía cómo hacerlo, ya que las cosas que el Señor me hacía ver y conocer, yo no podía decirlas. Solo me parecía que me aprovechaban y servían para lo que Él quería de mí, o sea, para despojarme, para amar los desprecios, para darme toda al ejercicio de la caridad, para alejar de mí todo aquello que podía disgustar al Señor, y para empeñarme en la práctica de alguna virtud como la humildad, la obediencia y las demás. Pero si yo quisiera referirles algo al yo querer, lo único que yo podría decir sería: yo me he sentido inspirada de hacer esto y aquello. Pero no se trataba ni se trata solo de la inspiración, porque me parecía que el Señor, en esas visiones visibles, me conducía a tantas cosas y me hacía verlas. Luego desaparecía, pero me dejaba impreso el vivo de lo que yo tenía que hacer. Así que me parece recordar que a veces, mientras yo trabajaba, sentía una voz sensible que me decía: ven a mí, ven a mí. Dejaba entonces el trabajo e iba un poco a la iglesia, y el punto quedaba como fuera de mí. Y me parecía ver al Señor, ahora de un modo o ahora de otro, y es decir, unas veces a Jesús niño que he resucitado, y otras con los padecimientos de la pasión, y me decía que encomendara el estado de muchos que se encontraban en la desgracia suya por las muchas ofensas que cometían. Y qué pena me daba, porque hubiera dado mi propia vida y sangre por la salvación de esos tales, y también para que el Señor no fuera ofendido. Otras veces me hacía entender que esos tales se hubieran arrepentido y convertido a Él. Con frecuencia me daba a conocer quiénes eran, para que los encomendara, y lo hiciera con más eficacia. Me parece que muchas veces, después de haberme hecho la invitación a ir a Él, cuando iba a la iglesia o también a la celda, me daba a entender, sin visión, solo mediante cierto conocimiento interno,
que me quería hacer alguna gracia. Y al punto entonces me venía tal deseo de la conversión de los pecadores que yo le suplicaba de corazón a ese fin. Hacía varias clases de penitencia para obtener la gracia y a veces tomaba el crucifijo que tenía en la celda y decía: Señor, yo no os quiero dejar mientras no conozca qué queréis convertir en algún alma, y queréis que esta alma se convierta a vos. Sí, Dios mío, ya que mi voz no será eficaz ni lo es, hablen por mí esas llagas vuestras. Y de pronto yo sentía no sé qué novedad y me quedaba como fuera de mí, y me parecía entender que el Señor se complacía mucho en que se rogara por la conversión de los pecadores, y me ofrecía como un intermediario entre Dios y los pecadores. Pero cuando ya había hecho eso, me parecía una presunción. Me arrojaba a sus pies y le pedía perdón al propio Hijo de Dios. Entonces, al tener pedido perdón al propio Hijo de Dios y al tiempo en que me venía ese mismo ofrecimiento, yo repetía eso muchas veces. Oh Dios mío, cómo me daba pena. Y esa misma pena era la que me hacía decir: sí, Señor mío, heme aquí, pronta a todo lo que vos queráis. Soy vuestra, y por amor vuestro yo daré la vida y la sangre, y solo por daros gusto y por cumplir vuestra santa voluntad. La santa aquí está hablando por primera vez del origen de esa misión suya que es peculiar, de ser intermediaria, es decir, mezana. Y entre Dios debe serlo y los pecadores. Debe ser una mezana. Y no se trata de una mediación, sino de una especie de expiación vicaria. Suplir por los pecadores, uniendo sus padecimientos personales a los del Redentor, y ella misma se coloca en el número de esos pecadores por los que Cristo ha padecido y muerto. Es un imperativo del amor. Entonces, continuando con la lectura. Se me daba a conocer y a sentir. Número 26. Otras veces yo recuerdo que de pronto sentía como llamadas a mi corazón, y al mismo tiempo yo experimentaba el encenderse de una llama en él. Y esto me hacía como enloquecer porque no podía hacer otra cosa que correr de un lugar a otro y decía: Dios mío, amor mío, abrazadme y consumidme en las llamas de vuestro amor. Sentía cómo se me encendía el corazón y me parecía sentir dentro de él al Señor, y todo otro pensamiento se iba de mi mente, y solo quedaba el pensamiento de Dios y el de cómo podía hacer para amarlo. Me parecía conocer que para llegar a eso haría falta el mismo amor suyo. Así pues decía: oh, amor infinito de mi Señor, venid a mí e incorporaos a mí, y a esto a fin de que pueda yo amaros de corazón con vuestro mismo amor. No tardaréis, pero además por favor no tardéis más, porque ahora es el tiempo. Sí, sí, venid. Y mientras yo iba diciendo esto, me parece recordar que experimentaba cierto movimiento en el corazón, como si estuviera saltando de contento. Estaba yo que no cabía en mí, y siempre me parecía que quedaba en mí un conocimiento mayor del amor infinito de Dios y mayor conciencia de mi nada. Cuando me hallaba entre esos dos puntos, me parece que mi alma se unía cada vez más al sumo bien y notaba cierto desprendimiento de todas las cosas terrenas. Y así es como empecé a quitar algunas figuras que yo tenía en la celda y muchas otras cositas que eran superfluas y que creía hacer con este desapropio y sin sentir nada, y por el gran deseo de que yo tenía de liberarme de todo. Pero sucedió entonces todo lo contrario, porque yo lo sentí muy al vivo, y la humanidad se resistía fuertemente, y si bien por eso mismo yo entendí el engaño en que se podía estar, y tomé la resolución de dejarlo todo, y así lo hice. Me parece entonces recordar de hecho todo eso, porque me di más a la oración mental, y en ella experimentaba yo de continuos reproches por mi ingratitud, y sufrí mucho por la razón de los impulsos que sentía de hacer una confesión general, pero yo no tenía el valor para hacerla. Entretanto, padecía penas de muerte, y por algo de la vida pasada, o porque me angustiaba, pero yo no sabía. El hecho era que estaba angustiado.
No sabía cómo hacer para decírselo al confesor, porque yo estaba con el temor de que fuera una cosa grave. Estuve así mucho tiempo, pero estaba tranquila solamente de vez en cuando me venía el temor de que aquello fuera pecado grave. Entonces, como lloraba de día y de noche, entonces yo le decía al Señor: Dios mío, dadme la gracia de confesarme de esta falta, si es que he pecado. Tenía cierta esperanza de que el Señor me daría las gracias, y con ello me tranquilizaba, pero me duraba poco la paz. Por fin hice la confesión, y me pareció resucitar de la muerte a la vida, y recuerdo que estos sufrimientos me servían grandemente para evitar toda ocasión, y todo eso yo lo hice por ignorancia, sin darme cuenta. Sentía que el Señor me llamaba, ahora con voces sensibles, o ahora con inspiraciones eficaces, o ahora con luces interiores, y que en las visiones y arrobamientos me ofrecía, y se me daba a ver y conocer y sentir. Y yo entonces seguía en mi simplicidad, sin recapacitar en nada. Y digo todo para que ustedes me conozcan mejor, tal como he sido, y vean cómo se ha de admirar la gran misericordia de Dios para conmigo, el amor infinito que Él me ha tenido. Oh Dios, ahora, con solo escribir estas cosas con que el Señor ha favorecido a mi alma, me siento como despedazar el corazón de dolor por mi falta de correspondencia a tanto bien. Y a veces, en esos 3 años de noviciado, cuando me ponía a reflexionar y pensaba que me habían desposado con el sumo bien, era tal el efecto que sentía que en un instante salía fuera de mí, y me parece que el Señor en ocasiones se hacía sentir con una mayor frecuencia y fuerza que muchas veces, y en realidad renovaba este desposorio conmigo, diciéndome que me preparara también a eso. Yo no comprendía nada, lo único es que me dejaba, y eso era un deseo grande de que llegara otra vez en este nuevo desposorio. Tenía alguna luz interior y sobre esto, pero ahora ya no me acuerdo bien de todo. Tal como fue no lo recuerdo, y por eso es que no escribo nada sobre ello. Me parece recordar que todas estas cosas me comunicaban mayor luz sobre mi propia nada y me desprendían cada vez más de todo. Comenzaba pues a amar el retiro, el silencio, la pobreza, la obediencia, la humildad. Pero tengo que decirles que estas virtudes no existían en mí. Lo único que hacía era desearlas vivamente para ignorar en qué consistían. Entonces las buscaba con verdadero afán, pero me faltaba la resolución eficaz para abrazarlas con todo. Aunque yo cobraba ánimo y me decía a mí misma: ¿realmente qué haces, Verónica? Tienes adelante las cosas que te van a ir muy bien y no las tomas. Así que yo comenzaba a discurrir acerca de dichas virtudes y veía que esto me hacía bien. Me hallé abrazada en el crucifijo, número 27. Me parece recordar que una vez, estando en oración, me encontré de pronto como fuera de mí. Entonces me pareció que el Señor me hacía ver a una muchedumbre de almas, todas al borde de un precipicio, y me decía: estas están confiadas a ti. ¿Qué es lo que quieres? Yo le pedí la salvación de dichas almas y le decía de corazón: Dios mío, espero que por los méritos de vuestra santísima pasión las convertiríais a todas. Y él me decía que yo le ofreciera algún padecimiento. Oh Dios, al punto entonces me vino una ansia tan grande de padecer por la conversión de esas almas, y en esto yo volví en mí, y durante toda la noche no hice otra cosa que penitencias. Experimentaba en mí un no sé qué, y no me daba cuenta de lo que hacía. A la noche siguiente me pareció que el Señor me daba a entender que habría obtenido la gracia, pero que hacían falta más penas. Oh Dios, me ofrecí a todo lo que Él quisiera para que esas almas se convirtieran a Él. Ese mismo año era yo enfermera, y en la enfermería había un crucifijo grande. Este crucifijo que presidía la enfermería hoy en día se halla en el Museo del Relicario de la Santa. Yo le tenía a ese crucifijo una gran devoción e iba a visitarlo a cada momento, y la devoción iba en aumento. No me hubiera apartado nunca de él,
y a veces me ponía a razonar con él y le decía de corazón: Señor, me tenéis que conceder gracias de modo particular, y os lo pido así la conversión de los pecadores. Estando así pues orando, una vez desclavó el brazo de la cruz y me indicaba que me acercara a su santísimo costado. De pronto, no sé cómo fue, pero me hallé abrazada a dicho crucifijo mientras que él me decía: esto que hago ahora contigo, lo hago para que veas cuánto me agradan tus peticiones. Lo que yo experimenté en ese momento, yo no puedo explicarlo, porque solo sé que me dejó un deseo grande de padecer y ansias de la conversión de las almas, como también me dejó un vivo recuerdo de su santísima pasión, y hubiera querido estar siempre en su costado, y cada vez que recordaba ese hecho, se me imprimían de tal modo las penas y los dolores de su pasión, que yo no podía contener las lágrimas. Otra vez, el Señor, desde ese crucifijo, me prometió que me haría sentir las penas y los dolores de su pasión, y me parece recordar que yo se lo pedía constantemente. A veces, sin ser vista de nadie, iba a sus pies y le decía: Esposo mío crucificado, dadme a sentir las penas de que sufristeis por mí. Crucificadme también a mí con vos. Pronto, pronto. Y al decir esto, se me encendía el deseo de padecer, porque era una ansia que me encendía aún más el deseo de padecer. Entonces, no me dejaba sosegarme. Yo en esto hacía toda clase de penitencias. Con esto aún me encendía más en el deseo de padecer. Así que yo decía entre mí misma: es preciso que las penas sean voces para nuevas penas, porque yo siento, Dios mío, cada vez más ansias de padecer. Esta es una relación del año de 1700 que se encuentra en su diario, primera parte, de las páginas 21 a la 38. Y con esto, señores, terminamos el segundo capítulo y comenzamos el tercero, que es de la coronación de espinas a la estigmatización, de 1681 a 1697.